negocio. Transmite. Moviendo la ciudad. Extra 86. Desde ahora, por extra86.net, Psicovoces. Muy buenas noches, psico-oyente que nos sigue por extra86.net. Nosotros somos Psicovoces y estaremos aquí hasta las 8 de la noche hablando de temas interesantes, educativos y de orientación. Hoy, como todo este mes de mayo, hemos hablado de temas de sexualidad y nuestros psico-oyentes, no sé qué es lo que pasa, pero están muy activos. Hoy vamos a un tema que llama mucho la atención porque, así como los otros, aquí hace falta información en cuanto al área de la sexualidad y el área sexual, y hoy vamos a hablar sobre diversidad sexual o de género, como más conocido. Pero antes de eso hay que saludar a nuestro compañero Lisette y también acompañado de Wellington, que estarán aquí igual hasta las 8 de la noche hablando del tema, preguntándole lo que ustedes van a preguntar, pero también nos pueden seguir a través de las redes sociales por extra86.net, también Psicovoces. También tenemos WhatsApp, puede escribir, mandar su nota de voz al 809-716-0963. Nos pueden seguir, anoten por ahí, pueden escribir, pueden mandar su nota de voz y hacer las preguntas a la especialista que tenemos hoy, que ustedes la conocen. Ya no es una invitada por primera vez, sino segunda vez o tercera vez en el programa. Dice, cuéntame cómo ha pasado la semana. Buenas noches, psicoyentes. Bueno, Jonathan, todo bien dentro de lo que cabe. Hoy el tapón y el chin de agua que cayó hicieron sus estragos para que todo el mundo se complicara para llegar, pero todo bien. Estamos aquí. Claro que sí. Muy buenas noches, psico-oyentes. Verdad que tenemos un tema que vamos a debatir muy interesante, Jonathan, el día de hoy. Pero muy Wellington. Sabemos que este tema de la diversidad sexual en este país se tiene muchos estigmas, y el cual vamos a ofrecerles hoy de parte de la licenciada Sara Iglesias su conocimiento de orientación hacia el público. También ahora, sí, perdón, bueno, ya te me iba a emocionar con las cápsulas de hoy. No, señor. Ok. Ya vamos a una pausa comercial y de regreso nuestra invitada, pero muy especial, a hablar sobre diversidad sexual o de género, con la licenciada Sara Iglesias. Hola, soy Heidi Camilo y esto es Hablemos de Sexualidad en Psicovoces. Cuando hablamos de diversidad sexual, estamos hablando de toda aquella agrupación de personas que poseen manifestaciones diversas sobre sexualidad. Es decir, estamos hablando de transgéneros, transexuales, homosexuales, gays, lesbianas, entre otros. Es importante recordar que no importa la orientación sexual de una persona, siempre debemos de respetar sus gustos y preferencias, pues las manifestaciones de nuestros deseos de pareja, es decir, con quien deseamos tener una relación, está englobada dentro de los derechos humanos. Significa esto que todos los seres humanos tienen libertad de asociación y esto debe de ser aceptado dentro de los derechos civiles. Recuerda, podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo, pero debemos respetarnos en todo momento. Sigan con Psicovoces porque seguimos hablando de sexualidad. Ya aquí en vivo, se puede escuchar la cápsula de nuestra colaboradora y amiga Heidi Camilo. Tenemos, como le dije, pero antes de nuestra invitada, vamos a saludar a nuestro psico-oyente. Lisette, ¿a quién tenemos en sintonía? Hasta ahora tenemos en sintonía. 2, 3. Juana Iris B3, buenas noches, Juana Iris.
hasta el momento, bueno, Tan lento nuestros psicoyentes, así que darle tiempo a que se puedan vamos a darle tiempo, sí. Saludo a todos aquellos que ven nuestro programa después de las 8 y al otro día veo que aumenta nuestra reproducción. Saludos para ustedes. Hoy tenemos nuestra invitada, pero muy especial, parte de la familia de Psicovoces, una de las que nos dio el apoyo desde el principio, siempre, desde el lugar donde estaba, siempre apoyando y aportando para que un grupo de jóvenes lleven a cabo su meta, que es llevar la información sobre orientación y educación a la familia dominicana y al mundo que nos escucha a través de las redes sociales. Tiene el honor, Lisette, de presentar a nuestra invitada de hoy. Para mí es un placer presentar a Sara Iglesias. Ella es licenciada en Psicología Clínica con maestría en Sexualidad Humana. También posee una especialidad en acompañamiento a víctimas y en abuso sexual. Sara la pueden encontrar en Instagram como @Sara en consulta, y para una consulta en el Centro de Familia Ana Simón. Bienvenida. Sara, bienvenida, un aplauso. Gracias, Sara. Gracias, muchas gracias. Jonathan, me sentí muy feliz cuando te vi, que teníamos muchos días que no nos veíamos. Sí, muchos, casi un año. Sí, bastante. Bueno, yo les agradezco a ustedes la invitación y traer un tema tan fantástico y controversial en nuestro país, en donde todavía se requiere de mucha conciencia para entender algunas cosas que cuando tenemos este tema genera muchas confusiones, y vamos a tratar yo lo voy a abordar desde cuando me enseñaron en los años 90. Recuerdo cuando yo me inicié con estos temas, yo era una muchachita y se nos exigía ir a estudiar todo lo que tuviera que ver con estos temas. Era un espacio feminista muy conocido, la colectiva Mujer y Salud. Y para mí fue un orgullo ser de las que tuvo que aprender de todo esto con nuestra querida Magalis Pineda, en donde estaba Magalis, la de Profamilia. Estaban todas, Denis Payewonsky, y esas mujeres nos daban estudiar feminismo. Eso era una materia así, con todas, y ponernos a estudiar cada una de las escuelas, profundizar en cuál escuela tú quieres, así como la psicología, así mismo. El psicoanálisis, así mismo el feminismo tiene todas sus escuelas, y te van enseñando y te van diciendo, y tú vas conociendo, te vas identificando y vas entendiendo muchos porqué de la vida. Y eso es lo importante de cada uno cuando se hace estos estudios con el respeto que se requiere. Sara, para entrar en materia, pienso que para hablar de diversidad sexual tenemos que aclarar unos cuantos términos para las personas que no manejan el tema de la psicología. Sí, tenemos empezar hablando de sexualidad. Eso es lo uno. Entender qué es sexualidad. La sexualidad es biológico. Eso viene cayendo automáticamente. Primero, sexualidad, porque es lo macro. La sexualidad es todas esas características conductuales, emocionales, valores, costumbres que caracterizan a la persona. Está muy vinculada con la personalidad. Entonces, la persona tiene todo este conjunto de características que la adoptamos. Se dice que cada persona tiene su sexualidad individual. Yo puedo tener parentescos a mi mamá, pero traigo mis propias características. Y eso es un punto sumamente importante a tener en cuenta. Y siempre me gusta, cuando trabajo el tema de sexualidad, hacer entender, porque la gente se cree que sexualidad es genitalidad. Entonces, me encanta siempre abordar la sexualidad desde sus 4 dimensiones. La dimensión biológica,
esa dimensión biológica que te dice, mira, tú tienes tus gónadas, el hombre tiene la suya, la mujer tiene la suya, cómo se van desarrollando, aunque tengamos, en cada mujer se nos desarrolla diferente. Y cuando yo le digo a las mujeres, tú tienes ahora, ¿cuántos años? Yo tengo tanto. ¿Y tienes la menopausia? No, pero ¿y por qué? Ve acá, ¿y por qué? Ahí están las diferenciaciones desde las gónadas. Está también esa parte hormonal sexual de nosotras y de nosotros que varía bastante, tanto entre hombre y mujer y tanto dentro de nosotros mismos. Ya iba comenzando a tener todas esas variaciones. Después viene esa característica psicológica, esta dimensión psicológica, en donde corresponde todos esos pensamientos, toda esa forma de cómo expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, que también están vinculadas, esa parte afectiva está vinculada dentro de nuestra sexualidad. Después viene esa parte ética, esos valores, como cada quien tiene dentro de sí lo que es, bueno, esto yo lo hago y yo no lo hago. Y ahí es que comienza esa parte que va haciendo mellas en las personas, porque esa dimensión ética va a irse construyendo de acuerdo a la cuarta dimensión, que es la sociocultural, todo lo que aprendí en casa, lo que aprendí en mi cultura, lo que mi cultura acepta, porque no es lo mismo que se acepta como nosotras mujeres aquí, allá en Afganistán. Exacto. Entonces, esa dimensión, esos 4 ejes de dimensiones, corresponde a la sexualidad. Y ya ustedes van viendo el abanico tan amplio de la sexualidad, cómo se aborda, cómo vamos viendo las diferencias nosotros como profesionales de la conducta, cómo cuando viene un paciente y se me sienta ahí delante, tengo que tomar en cuenta esas 4 dimensiones para comenzar a evaluar su sexualidad, para comenzar a conocer, interpretar su sexualidad. Entonces, después de ahí viene lo que es la identidad de género. Esa identidad de género, que es cuando una persona nace del sexo masculino o del sexo femenino, y esa persona dice, Sara, yo soy un cuerpo de hombre con una mujer adentro, encerrada. Entonces, esa persona no tiene la identidad de su sexo, tiene una identidad de género diferente a su sexo. No se identifica con su sexo. O sea, la diferencia entre su sexualidad y el género es que uno es biológico y el otro es la determinación del sexo y del género, que ahora viene la definición de género. Okay. Eso es identidad de género, cuando una persona se identifica o no con su sexo. Esa identificación consigo mismo o su rechazo a sí mismo, eso es lo que le marca su identidad de género. Entonces, después viene género. Género son todas esas características culturales, sociales, de cómo comportarnos, cómo hablar, cómo sentirnos, cómo reaccionar ante las cosas dependiendo del sexo. Que el sexo es la parte biológica que diferencia al hombre de la mujer. Yeah. Los genitales, las hormonas, todo ese proceso bioquímico que tengo yo que no tienes tú y que tú tienes que no los tengo yo, son los que nos identifican a ti como hombre y a mí como mujer. Entonces, cuando hablamos de sexo, hablamos de todas esas características biológicas, anatómicas, fisiológicas que diferencian al hombre de la mujer. Cuando hablamos de géneros, todas esas construcciones aprendidas que tenemos de la sociedad, de lo que debe hacer el hombre y de lo que debe de hacer la mujer. Ahí es que está la diferenciación. Tú lo puedes, yo cuando trabajaba con las mujeres en las comunidades, yo les decía, bueno, la sociedad dice que tú tienes que lavar, planchar, fregar y hacer esas cosas. ¿Y qué le impide al varón hacer eso?
¿qué sucede? Tenemos los sexos con lo que nacemos, que eso no cambia, que eso es nuestro desde que nacemos hasta que nos morimos. Y que es, pero viene el género, que es lo que nos asignan, que dice que tú no debes de trapear, que tú no debes de planchar, porque tú eres hombre. Entonces ahí hay una construcción de género asignada a tu rol masculino. Como el nombre, la forma de Exacto. vestir. Todo Me eso. encanta, conocí un niño que me dice, yo estoy enamorado de un amigo mío. Digo yo, sí, ¿cómo se llama él? Cuando me dice, se llama Alexandra. Digo yo, qué chulo. Mira qué bien sus padres. Así es que ese es su nombre, Alexandra. No hay, pero es hijo de extranjeros. Que no hay todos esos mitos que tenemos nosotros. Exacto. Entonces, dijimos sexualidad, dijimos género, dijimos sexo, dijimos identidad de género, y ahora nos Ahora falta falta orientación orientación sexual. Pero la orientación sexual la vamos a abarcar después de una pausa comercial. Y en regreso seguimos hablando sobre diversidad sexual. Hola, soy Heidi Camilo y esto es Hablemos de Sexualidad. Muchas veces cuando se pronuncia la palabra diversidad sexual nos da miedo porque no sabemos a lo que nos estamos refiriendo y lamentablemente ese temor se traduce en conductas de odio y de discriminación. Sin embargo, cuando le quitamos la orientación sexual a un ser humano, vemos lo que realmente es otro ser humano. Esto significa que no importa la orientación sexual que una persona tenga, debemos de aprender a respetar su libertad de elección. Debemos de aprender a respetar su libertad de decisión y de cómo ejerce dicha libertad. Recordemos que al momento que nos quitamos los miedos, somos más humanos. Continúen con Psicovoces porque seguimos hablando sobre diversidad sexual. Ya estamos aquí, teníamos otro programa programa fuera del aire. Sara, ahorita íbamos a hablar sobre orientación sexual. La orientación sexual. ¿En qué nos orienta? Mira, la orientación sexual es esa preferencia que tú tienes de otra persona. Ahí ya envuelve el deseo, el gusto, lo que a ti te gusta de otra persona. Que no tiene que ser específicamente, de quién tú te enamoras, que no tiene que ser específicamente el sexo opuesto. Y desde aquí, desde la orientación sexual, es que inicia la diversidad sexual. Desde ese momento de que yo soy varón, pero ¿por qué me gusta otro varón? Esa es tu orientación. Esa es la orientación sexual. ¿Por qué me gusta la hembra y el varón? Esa es una orientación sexual que va dentro de la diversidad sexual. Comenzamos por orientarnos hacia el sexo que deseamos, con el sexo que deseamos compartir, independientemente de nuestra identidad de género. Vamos a poner, se da el caso de los transexuales, que ellos tienen su identidad sexual hacia un género, hacia un sexo diferente al que ellos tienen. Bueno, se trabajan su identidad sexual y se operan para realizar y ser el sexo que desean. Pero su orientación sexual no dice que por obligación tiene que gustarle el otro sexo. Puede gustarle su mismo sexo, hasta el mismo sexo que se puso, que se operó para que se volvió, vamos a poner, me hice una operación y me coloqué un pene, pero yo puedo tener orientación sexual hacia un masculino, hacia ti, sin problema. Porque lo grande en los estudios sobre transexualidad, se encontró que los transexuales no todos tenían una orientación sexual hacia un sexo opuesto al que se puso. Y ahí comienza todo ese lío
¿Y qué es lo que pasa? ¿Y por qué si él se puso un pene, ahora quiere estar también con otro hombre? No era para estar con una mujer. No. Él lo que hizo fue satisfacer su identidad sexual, pero su orientación sexual está evocada a otra persona. Ahí es que está la gran diferenciación. Es complejo. Sí, porque ahí vienen muchas preguntas. ¿A qué se debe? Porque uno, ya que mencionamos el tema de orientación sexual, uno dice, bueno, la gente puede tener preferencia, o si se puede utilizar la palabra, hacia otro sexo o hacia el mismo, pero ¿por qué cambiar? Enfocándome al tema de transexual, ¿por qué cambiar toda su identidad como la vestimenta, o querer parecerme al sexo que quiere ser? Porque ya eso es algo tan interno. Esa parte de la identidad sexual es algo tan interno. Dicen estudios que se han realizado que es algo como si viniese desde su genética, ese deseo, esa parte esa que ahí quiero, y no quiero que se me deje de yo poder expresar cómo yo abordo ese tema, porque claro, hay muchas problemáticas de cómo se aborda ese tema en toda nuestra sociedad. Esta persona viene con tiene su deseo, se identificó que quiere sentir su cuerpo, igual que el asexual no le gusta a nadie, no siente ni deseo por una mujer ni deseo por un hombre. ¿Y de dónde viene eso? ¿Y qué se lo hizo? Nada. Pero sí se acepta. ¿Por qué es asexual? Porque no se ha ido hacia tener deseo por otra persona, y eso no está visto mal por otra persona de su mismo sexo, y como eso no está en su estructura de género aceptado, entonces ese se acepta, que no tenga nadie. Fulana la etiquetan de inmediato, la jamona, sí, o el jamón, que nunca ha tenido a nadie, que eso lo conocemos siempre, nuestras tías, o un tío, o una persona del pedazo, que nunca se enamoró de nadie. Esto está dentro de la diversidad sexual. Y no lo vio eso como parte necesario en su vida, simplemente quiso desarrollarse como ser humano de esa manera. Y no es que quiso, que ahí es que estamos. No es que quiso, es que no le nació, es que el amor es como el aire y nadie lo ve. Y así mismo, tu sexualidad viene, se da, la vives, la disfrutas, y nadie te dice, tiene que ser así, simplemente viene, y ni tú mismo te da la explicación. Tú sabes las personas adultas que yo encuentro, que tengo en consulta, que son gay, y me dice, pero es que ellos se creen, porque no son aceptados por sus padres, ellos se creen que esto soy yo, que me lo propuse para hacerle daño a ellos. Pero una pregunta, ¿usted no cree que eso puede ser como parte de una etapa que la persona empieza a experimentar en su vida? Porque lo planteo de esa manera. Ese punto, por eso yo le dije, no me dejen que yo me vaya sin hablar de eso, porque yo trabajo con adolescentes, y hoy en día en nuestra sociedad hay un problema grave de que a mí en una semana me llegan hasta 14 pacientes, adolescentes y preadolescentes, diciendo que son gay, que son bisexual, que son lesbianas. Entonces ya ahí es otra cosa que hay del modismo. Tú ves, y por eso quiero que esa parte la aborde. Bueno, entonces en cuanto a lo que usted menciona, me gustaría saber cuál es la orientación sexual que puede tener una persona que se considere o que diga que, bueno, es intersexual. O sea, una persona que presente los dos intersexual miembros. Esos son dentro del sexo, está, ¿verdad? El sexo masculino, el sexo femenino y el intersexual. El intersexual es lo que a nosotros les decíamos. Los hermafroditas. Que no es el término, y por eso se usa el término intersexual. El intersexual, ahí se dan varias situaciones. Primero, el intersexual tiene sus órganos genitales internos,
que le van a determinar todo su proceso hormonal y todo lo que es su parte física de su sexo. Pero no significa que el sexo que tenga más desarrollado vaya a ser el que esté dentro de su identidad sexual. Y hemos tenido casos de personas que tienen el pene prominente, pero lo que su identidad sexual es con la mujer, es con ser mujer. Entonces ya tiene su definición a la hora de cuál es el sexo, cuál va a ser el sexo que más va a desarrollar. Como también puede ser que se desarrolle con los dos sexos. He tenido pacientes que se desarrollan con los dos sexos. Y ahí viene y tiene su vida sexual activa con los dos sexos. Abuelito, ¿tú te querías preguntar? Sí, que Eliezer coge el tema. Llevando el tema a un plano social, Sí. al ámbito familiar específicamente, Sí. hemos visto en los últimos años que muchas parejas homosexuales están adoptando niños, Ujú. o sea, están adquiriendo niños. ¿Cómo puede influir en la conducta del niño ver que sus padres sean homosexuales? ¿Puede de alguna manera transferirse ese tipo de conducta hacia los niños? Mira, cuando hablan de este tema, yo siempre voy escuchando a las personas y me queda... A veces me gusta quedarme callada y no opinar, porque dentro de esas opiniones hay un matiz muy restrictivo dentro de la educación, de la estructura de género totalmente desviada. Yo en el punto, te voy a hablar yo como profesional, en el punto de que sea un varón, 2 varones y 2 hembras, ese niño va a subir sin tener un prejuicio de quién es el varón y quién es la hembra. Todo va a comenzar a generarle inquietudes al momento de comenzar a socializarse en la escuela. Y sí le van a comenzar las preguntas. Sí. Sí va a tener sus interrogantes que los van a hacer incluso hacer esa búsqueda existencial. Y esas interrogantes existencialistas, ¿por qué yo así y mi amigo lo que hay es una hembra y un varón? Cuando sale de su entorno social es que va a tener, de su entorno de la familia, porque mientras esté criando con sus 2 mamás o con sus 2 padres, va a estar en un espacio, en su zona de confort, de su tranquilidad, porque es lo que ha visto. Y somos lo que nos forman. Si me formé en este espacio, lo veo como natural, lo veo como bien. Mi problema iniciará cuando me comiencen a preguntar mis amiguitos, cuando me comiencen a estigmatizar mis amiguitos. Ahí es que van a comenzar las problemáticas en ese niño o esa niña. El segundo punto es cómo se comporten esos padres, qué preparación tengan esos padres y esas madres. Dependiendo del manejo que tengan, que se vayan en sus valores éticos, en su autorrespeto, en ese afecto que le den a ese niño o esa niña de manera adecuada, cómo construyan ese espacio familiar, es lo que va a crear la fortaleza en ese niño o esa niña. De eso es que va a depender mayormente. Pero sabemos el país en que vivimos. Aquí va a ser, todavía nos falta para poder entender esa parte. Si todavía me encuentro personas adultas que eso, bueno, como le digo a pacientes que yo tengo que son gays y lesbianas, yo le digo, oye, los peores enemigos están entre ustedes. Si tú eres mi amigo, ¿cómo yo te voy a llamar con un término despectivo? Con el que te llama el común de la sociedad. Uh-huh. Y ustedes saben cuál es el término. Sí, sí. Y cuando quieren humillarse entre ellos, tienen unas palabritas y son tan sarcásticos y dan tan duro y le dan como con una daga en el corazón a su compañero, a su homólogo. Entonces yo siempre les digo, miren,
Es terrible cómo se maneja, porque hasta entre sí mismos viven con esa discriminación interna, esa estigmatización interna. Sí, que la sociedad tiene un papel determinante en eso. Sí, pero si ya tú te aceptas, tú no vas a sentir la necesidad de estigmatizar a tu compañero con ese término y decir cosas, se nota que tú no eres el que cocina. Esos son patrones de género cerrado. Y antiguos. Entonces, estamos reproduciendo patrones que también se reproducen dentro del mundo heterosexual. Entonces, hay que revisarse todos, porque se dice la sociedad, pero es todo, hasta su propia decisión. La propia decisión que asumiste de ser gay o de ser lesbiana, también tienes que modificar todos esos patrones. Como también le digo a algunas que escriben y dicen, déjenme, acéptenme como soy. Digo yo, óyeme, yo nunca he tenido que decir que me acepten ser heterosexual. Tú eres lo que eres como persona. Tú no eres lo que eres por tu orientación sexual ni por tu identidad sexual, y desde ahí tiene que comenzar esa educación. De eso que usted menciona, hay una parte que se me quedó cuando estaba estudiando sobre el tema, y una de las cosas que muy puntual decían en las investigaciones que hice sobre el tema de la diversidad sexual, hablaba de que las personas que tienen este tipo de vida no tienen que exigir o pedir igualdad. Exacto. O equidad, o que se le tolere, simplemente que se les respete. Y que sea. Lo único que ellos tienen que pedir es respeto, porque Exacto. si ellos decidieron ser las personas que son, simplemente la sociedad tiene ya que de por sí y te van aceptarlo. a tratar de acorde a lo que tú proyectas. Correcto. Entonces, si tú proyectas tu seguridad, que ese puntico es lo que quiero como que hablemos al final, Sí. Si tú proyectas tu seguridad, tu valentía, esa seguridad de lo que tú eres y de que tú estás claro cómo te sientes, y no proyectas esa duda, ese miedo, esa estigmatización, entonces vas a recibir lo que proyectas. Sara, vamos a hacer un pequeño paréntesis para saludar a nuestros psicoyentes que están activos y para invitarlos a que hagan su pregunta a través del Facebook o WhatsApp. Está conectada Juana Iris, la licenciada Dalgisa, Emmanuel de Jesús, Lorena Guerrero, Aracelis Gómez, Javier González, Alejandra Acevedo, Joniel Puentes, Marianela Rosario, Fernando Camareno, Dachira Diloné, Jamie Beltrés, Vinechi Carrasco y Andreina de la Rosa. Buenas noches, psicoyentes. Pueden hacer su pregunta vía WhatsApp al 809-716-0963 o en el live de Facebook. También pueden llamar al teléfono. Vamos a ver. No lo veo hoy. 849-295-0886. Hay una pregunta. Lo vio ella que está mal. Sí, lo vio en su teléfono. Hay una pregunta de Fernando Camareno. ¿La viste? Él dice, la equidad no es lo mismo que la perspectiva. No, Después dice, la equidad Sí. no es lo mismo que la igualdad. segundo. Dice, uno es cuestión de derechos humanos y otro es cuestión de elección individual. ¿Cómo es una elección individual? No se puede procesar de manera impositiva para los que piensan diferentes como individuos. Sí, muy cierto. No era pregunta, fue un comentario un que hizo comentario, Fernando. muy Gracias cierto. por tu comentario. Licenciada, hemos visto en estos últimos años manifestaciones de personas homosexuales, las cuales salen a las calles a marchar y a manifestar su género. Sí. Viéndolo desde el punto Todos de sus vista, derechos. viéndolo desde el punto de vista científico, esas manifestaciones, a los niños que ven esa manifestación y cómo ellos se comportan, ¿de qué manera puede afectar al niño que lo ve, que dice, pero si ellos lo hacen es porque es normal? Mira, ahí es que vamos a caer y pues, vamos a adelantarnos, aunque después cojamos de atrás para adelante. Sí. Hoy en día hay un alto bombardeo
con el tema de las orientaciones sexuales. Nuestros niños y adolescentes, dígase, desde los 7 años comienzan a desarrollar todo lo que es su etapa del desarrollo correspondiente, pubertad y adolescencia, en donde hay un proceso hormonal muy fluctuante que les hace sentir cosas que en momentos ni ellos mismos saben cómo controlarlas. ¿Qué está sucediendo? Cuando estos niños reciben estos estímulos, en donde están las hormonas de la sexualidad a flor de piel, incontrolables, donde están las hormonas del estado de ánimo totalmente incontrolables. Cuando yo trabajo terapia psicoeducativa con los adolescentes y los niños, y les explico, les esbozo todos estos cambios, ellos nada más me van haciendo así con la cabecita, porque ellos nada más me dicen, es verdad, es que yo estoy quillado y yo no sé por qué estoy quillado, yo estoy alegre y yo no sé por qué estoy alegre. Entonces, una persona que está, un ser humano que está fluctuando en sus procesos hormonales, que desconoce de una vida sexual, que desconoce de consecuencias, que todavía no tiene un esquema de educación de lo que es sexo, de lo que son las relaciones sexuales coitales, cuando ve este tipo de protestas se queda como en la duda, porque es malo, porque ellos protestan, porque entonces comienzan a ver también el bombardeo de que yo soy gay, el orgullo gay. Entonces ellos comienzan a fluctuar en esa confusión. Estudios en Estados Unidos han demostrado que de 300 adolescentes, el 30% sentía dudas sobre su orientación y su identidad sexual. De ese 30%, cuando fueron trabajados, solo el 1% se definió realmente como homosexual. Es decir, que es una etapa de esa gran cantidad que pasó por su confusión y viendo cosas y viviendo cosas, todavía no están preparados para enfrentar, para asumir correctamente. ¿Cómo yo como padre puedo enfrentar una situación donde mi hijo o hija veo conducta sobre su orientación sexual muy diferente a lo que nosotros entendemos como normal? Como normal, que todo es normal, pero ¿por qué se dice que todo es normal? Mira, también hay otro tema con y está dentro de la sexualidad, en la parte biológica, los ademanes. A veces quieren etiquetar de gay a un niño que tiene ademanes. Y los ademanes, cuando yo comienzo a decirle... O habla muy fino también, o camina. O como me dice algún padre, es que él es como muy delicado, a él no le gusta sudar. Sí, pero eso es su característica biológica, eso viene de él. Si tú te pones a buscar, va a haber alguno en la familia. Y cuando los pongo a rebuscar, siempre encuentran, ay sí, tu tío fulano es así, y que siempre que andan limpiecito, no, porque como la estructura de género errada es que ustedes tienen que ser sucio, asqueroso, que si yo pego patatín, usted tiene que tirarse en el piso, no, pues, gay. Es muy finito. Y no es que es finito, esa es su sexualidad, y ahí es que viene lo de la sexualidad. Esa es su forma de manejarse la sexualidad. ¿Qué sucede? Hay padres que ven simplemente este indicador y comienzan a darle latigazo al pobre muchachito. Párate bien, no hagas así las cosas. Ya ellos me dicen, mira, por favor, habla con papi, dile que yo lo voy a hacer como él quiere, pero que me lleve al paso. Y él tiene ademanes, pero cuando comenzamos a buscar entre muchas cosas, tiene el frenillo, que no está. Entonces,
hay un trastorno fonológico. No me le hable de que él habla con ñoñería si todavía tú no has trabajado ese trastorno fonológico. Fíjate cómo, por dónde van las cosas. Ay, sí, es verdad, siempre el doctor no lo dijo, que si yo qué, que patatín. Por eso es que el problema aquí de la estigmatización influye también, ¿verdad? Puede influir en el comportamiento del niño. Del niño, y se vuelven muy rebeldes. Sí. Y comienzan a tener actitudes por esa misma discriminación a reforzar ese patrón de conducta. Y que ellos mismos ni se la ven. Yo tengo pacientes que cuando le digo, tú a ver, vamos a ver una cosa, lo que te dice papi, y lo pongo delante de un espejo, y lo pongo y lo grabo. Y cuando él se ve, él dice, es verdad, yo muevo mucho las manos. Ellos mismos no se dan cuenta, por Dios. Sara, hay un tema que me llamó la atención, y es que algunas figuras públicas, no estoy diciendo que sea en este país, pero han tomado la iniciativa de querer cambiarle el sexo a sus hijos, porque los hijos dicen que no se sienten conformes. Niños que son menores de edad, ¿qué tú te opinas de esto? Yo no estoy de acuerdo. Todavía el joven, yo he tenido pacientes que todavía hasta los 23 años están dudosos, están confundidos. Y hay un modelo de atención que es el que con el que a mí me gusta trabajar, que aborda ese punto. No podemos, y se lo digo a los padres, bueno, es mi modo de trabajar, porque aquí hay muchos modelos, existen muchos modelos, existe el modelo de transformación, que lo van a transformar, y que es muy criticado por muchos profesionales. El de conversión. Sí. Es muy... La terapia de conversión. Sí, pero hay otro también de reparación. Hicieron carro. Terapia de reparación, terapia de afirmación. ¿Qué tú vas a afirmarle a un niño? Terapia de afirmación a la homosexualidad. ¿Cómo tú vas a afirmarle a un niño que va a entrar en una serie de procesos tan largo de comenzar a ir probando? Si yo te digo, de los pacientes que yo veo, cuando yo le digo, ¿has tenido relaciones sexuales con un varón? O a las hembras les pregunto cuando me dicen que son lesbianas, ¿has tenido relaciones sexuales con las dos? No. ¿Te has besado? No. ¿Y por qué tú dices que eres gay? ¿Por qué lo confirmas? ¿Por qué me confirmas que eres lesbiana si todavía no veo que tienes ningún conocimiento ni ninguna experiencia? Y no quiero que tú te vayas a practicarlo tampoco, pero quiero que tú entiendas muchas cosas antes de poder hablar con tanta firmeza. Porque yo, una mujer de 50 años, todavía estoy cambiando modos de pensar. ¿Qué va a hacer un adolescente? ¿Qué va a ser un adolescente que va a fluctuar entre muchas situaciones en su vida que le van a generar cambios profundos? Entonces, en el tema de abordaje con niños, niñas, adolescentes, no estoy de acuerdo en que se le determine, de que tu determinante es esta, que si yo trabajo, ok. A veces ellos mismos me dicen, pero usted no me ha preguntado más si a mí me gustan varones o hembras. Digo yo, bueno, mi amor, es que yo estoy priorizando. Estamos trabajando autoestima. Muchos de esos niños vienen con tema de autoestima. Muchos o todos. Seguridad. Muchos de esos niños vienen con el tema de seguridad. Le trabajo afecto. La autoaceptación. Y ese va dentro de la autoestima. Sí. Cuando se trabajan los 5 escalafones, está ese dentro de la autoestima. Le trabajo el afecto. Cuando ellos me dicen, digo yo, ven acá, mi rey, ¿qué es lo que tú dices que te gusta de fulano de tal? Me gusta esto, él es así, él es así, él es así. Ok, vamos ahora para otro lado. ¿Cómo te gusta ser? Cuando hacemos la comparación, lo que a él le gustaría ser y como a él le gustaría ser física, personal, emocional y psicológicamente, es lo que tiene ese muchacho. Okay. Él se está proyectando. Él quiere. Y entonces, ¿qué adolescente va a saber cómo manifestar sus afectos si no se lo dan en casa?
Sara, tenemos una pregunta. Pregunta Ronnie Núñez. Un niño de 8 años con esos defectos, dice él, Defecto. ¿cuál es la posibilidad Lo que de que mencionaron sea ahorita. homosexual? Un niño de 8 años, ¿cuál es la posibilidad que sea? Homosexual, con esos defectos que usted mencionaba anteriormente de los ademanes. Lo primero, los ademanes no es lo que va a determinar cuál va a ser su orientación y su identidad sexual. Eso es lo primero que siempre trabajo con los padres. Eso no es lo que le va a determinar a su hijo. Su hijo puede tener todos los movimientos, puede tener todo y ser un machazo como usted quiere que sea. Aquí lo que hay es que trabajar lo básico. ¿Qué es lo que está faltando en el interior de este niño o esta niña que está evocándolo a que lo que él desea, cuando lo ve en otra persona, siente que ama a esa persona? Y es como le digo, es chévere que tú ames a tus amigos, es bonito, es lo que corresponde, pero no es que estás enamorado. Entonces el adolescente, el niño, es cuadrado. Nosotros somos subjetivos, nosotros podemos darle matices, pero el niño y el adolescente no es subjetivo, es concreto. Siento esto, tú me haces pensar esto, yo estoy esto. Ahora, nosotros cogemos y decimos, ay mira, Wilson me pasó la mano como así, pero quizá puede ser que yo le recuerdo a su mamá. Quizá puede ser que tiene una tía igualita a mí, yo le activé esa emotividad. Pero al adolescente no, el niño es esto es lo que quiere. Entonces, por eso debemos de respetar esa etapa. Y no como dicen padre, que de lo que él decida yo lo apoyo, apoyarlos de manera afectiva, para que él entienda que eso que él está viendo no es así, educarlos y educarse los padres también. Yo para julio tengo un taller de sexualidad, educación sexual para padres, allá en el Centro Vida y Familia, que tenemos lo que es el manual para padres. Y siempre tengo que estar trabajando estos temas allá, porque es que los primeros que tienen que educarse en torno a la sexualidad son los padres. Por eso es que se generan tantas confusiones. Y a ese caballero que hizo la pregunta, no son defectos. Exacto. Eso no son defectos. Eso son manifestaciones de su sexualidad. Él está manifestando su sexualidad que usted puede irla viendo en un momento, y de acuerdo a cómo usted lo maneje, si comienza a recriminarlo, si comienza a decirle que no, entonces ese niño puede que lo desarrolle o no. Último elemento que busco dentro de esos jóvenes que me llegan, o dentro del plan terapéutico, identificación del abuso sexual. Siempre me gusta con mis pacientes hacer esa identificación del abuso sexual. Entonces, trabajo toda esa temática y los mismos padres me dicen, pero ustedes, él no ha vuelto a hablar más de ese tema, pero primero es encontrarse a sí mismo. Nos vamos a buscar para afuera si él todavía no se encuentra en sí mismo. Entonces ese amor propio, comenzar a formárselo, fortalecer esa autoestima, ponerlo en esa seguridad y proporcionarle el conocimiento. Eso es lo básico, conocimiento, tu etapa de desarrollo, la sexualidad, todo eso así. Como yo le estaba explicando así, digo, más llano, yo se lo explico a ellos, se lo voy diciendo. Entonces, viendo todo esto, la diversidad sexual es como esa manifestación que se puede dar esa parte que se da de la expresión de lo que es el vivir y de lo que es el sentir nuestras vidas sexuales sin tener ningún tipo de restricciones. Y por eso puede darse de lo que es la asexualidad, que es hoy en día ya se dice que hay 17 variedades de diversidad sexual. Yo no me desgloso tanto así, me voy como por las básicas, que son como las que
uno está cotidianamente viendo. La sexualidad, que pasa muy normal porque la jamona y el jamón no está dentro de los estigmas. La gente no lo ve así. Como de sexualidad. Sí están dentro de los estigmas de lo que son los roles que debe de tener un hombre o una mujer, de reproducirse y de tener una pareja. Pero como no hay nadie, no le llama la atención a nadie, y la sexual va chévere dentro de esta coctelera que tenemos aquí, en donde es diversidad sexual, y ahí entra la identidad sexual, la orientación sexual, la sexualidad. Entonces toda esa coctelera, el género, que es la pizcada más grande ahí, entonces viene la pansexualidad, que es... Sí. Que es así, le genera mucha controversia a las personas. Ese fue uno de los más raros que me encontré. Sí, porque el pansexual, resulta, está la heterosexualidad, que es la que vivo yo y la que yo entiendo que vive también Jonathan. Yo, claro. Entonces, que es cuando nosotros nos sentimos orientados hacia el sexo opuesto de nosotros, tanto hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Está la bisexualidad, que es cuando una persona tiene orientación sexual hacia un hombre y hacia una mujer de igual manera, sin diferenciaciones. Y está la pansexual, que es cuando se tiene un parecido a la bisexualidad. ¿Dónde se diferencia? En la bisexualidad tú estás claro que es el sexo, ese sexo te agrada, te encanta, pero dentro de la sexualidad de cada persona, una persona puede tener sus manifestaciones, tiene su orientación sexual, pero su identidad sexual de otro modo. Entonces, cuando hay personas que tienen como características, son hembras y tienen características masculinas, puede un bisexual decir, no, es que a mí, si es mujer o sea, que me gusta. Lo presenta a todos. Con un cuerpazo me gusta, pero el pansexual no le importa. Tú puedes ser con características masculinas, que es la identidad de género, como puedes tener características de las que sea, y no tiene ningún como exigencias de qué es lo que quiere ver, de lo que es lo que quiere vivir. Entonces así se van desarrollando. Están los transexuales, que como les decía ahorita, un transexual específicamente no va porque decida tener un sexo masculino, se va a fijar en una mujer, puede fijarse en un hombre, puede tener su orientación sexual hacia un hombre también. Están también los travestis, que ellos se visten como mujeres, pero nunca aceptan cambiarse el sexo. Se visten como mujeres. Están los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, que esa es muy común aquí. Aquí tenemos personas que son muy encolbatadas y tienen su pareja de esposa en la casa. Se llevan muy bien, tienen muy bella relación, pero de vez en cuando le gusta tener relaciones sexuales con hombres. Por lo regular, en un estudio que se hizo en California, se observó que muchos la prevalencia de estos hombres que tienen relaciones sexuales con hombres lo hacen más por narcisismo. Hay ese componente narcisista ahí latente. A veces lo vemos en nuestros, hasta en los gimnasios. Sí. Estos hombres bien bellote y que si yo qué, pero ven acá, pero él no tiene su esposa y que si yo qué, pero como que hay un día que sale con un varón. Y son hombres. Y es un hombre, y por eso se le dice hombre que tiene relaciones un hombre sexuales, y se da un hombre. Pero ocasional. Aquí tiene un nombre muy feo. Un hombre te da un hombre. Aquí tiene un nombre muy feo. Exacto. Y no es que algo como de que wow, que rígido, no. Y también están dentro de los travestis, que siempre me gusta diferenciarlo, están los gays, porque resulta que estos son hombres,
pero hacen comedias, solo que se visten de mujeres como Raymond, Miguel Céspedes, que él hace eso, pero eso no es que tiene que ver con su orientación, es un personaje que él representa. Entonces, así se van dando esa gran coctelera de diversidad sexual, en donde uno puede ser que lo que le guste esté orientado hacia un sexo, pero lo que le llame la atención es la parte del género, para que ustedes vean cómo es que esas mentes van afectándose. Y sobre todo aquí en este país, por ejemplo, en ese ámbito de la comedia, yo veo que se relaja mucho con eso. Sí. Y se relaja y hasta se llega a las ejecuciones por el mismo relajo. Sí. Mira, hay un puntito que me gusta mucho aclarar cuando se habla de por qué este tema de diversidad, y es que hay veces que tú ves bisexuales que dicen no, yo, que otro le dice, pero tú te con hembra y con varón, espérate, sí, pero con hembra, que tengan su curvita, que si yo qué, y así mismo sucede entre las lesbianas. Bueno, hay una que, le gusta las que tienen esa identidad de género masculina, esa así como machá. Hay unas que le gusta, ay, es que a veces me encanta, sí, mira qué linda como ella se ve, como camina como un machito. Eso es lo que le gusta. Y muchas veces también, mientras más femenina se ve, más le atraen. Y hay otras caso contrario, que lo que le gusta, cuando yo digo, ¿qué es lo que te gusta de fulana? Ay, es que ella es tan femenina, me encanta verla cuando ella se pone la crema en la mañana. Digo yo, ok. Entonces ahí se va reconociendo cómo es tan diverso. Dentro de lo mismo que estamos mencionando, hay una gran diversidad. Interesante, Sara, pero el tiempo es nuestro principal prisionero. Sara, con un notic, lo quiero dividir en dos. Tanto hablando de esta persona que hoy en día quizá no tenga su orientación bien definida, y aquellos padres, cómo trabajar si en caso de tiene un pequeño conflicto con sus hijos porque todavía no tienen bien claro, y simplemente lo que saben lo saben porque los vecinos, los amigos o alguien lo están atacando, pero no tienen conocimiento. ¿Cómo manejar ese tipo de situación? Con los padres, comenzando por los padres, que es importante que se comuniquen con sus hijos. La sexualidad comienza desde que el niño está en el vientre. La educación a nuestros niños desde que están en el vientre hasta que morimos. Ella nunca cesa, ella sí va evolucionando, pero no cesa. Entonces, si comenzamos desde ese vientre a irle proporcionando afecto, comprensión, comunicación efectiva, todo esto va a contribuir que no venga el vecino a contarnos, sino que nosotros podamos tener una comunicación eficaz y agregarle a esto, educarse, conocer toda esta temática, comenzar a soltar esos tabúes al respecto. ¿Cuál es la otra que tú me dijiste? Antes de esa, que me responda, hay una pregunta. En el live de Facebook, pregunta Andreina de la Rosa. Sí. Quisiera saber si los hombres que son homofóbicos es porque tienen miedo a ser gays. Mira, se dice mucho esa parte y a veces pega. No diga en eso. ocasiones pega porque yo estoy rechazando aquello que temo. sí. Yo lo rechazo. ¿Qué hacemos cuando tememos algo? Lo rechazamos porque yo no quiero caer. Hay otros que vienen por la formación. Vienen con ese esquema de formación. Yo recuerdo que había uno que me decía, es que, mire, yo no quiero ni que se me acerque porque, ¿y si después me gusta? Sí, Digo yo, bueno, pero si te gusta, pruébalo a ver para ver si no te gusta. Entonces, no, a mí yo no quiero nada de eso. Digo yo, mira, si tú tienes la inseguridad de que te pueda gustar, ya desde ahí hay un peligrito. Hay que observarte. Y date esa libertad. Date la libertad. Óyeme, cuando uno está seguro de lo que es, uno no tiene miedo de nada. Yo he estado en medio de fogata
Y no te quemas. Y no me he quemado. Muchísimas Solo gracias. que me dijiste. Ya me la Ese fue. respondiste ahí, se va todo ahí. Sara, muchísimas gracias. Para nosotros siempre va a ser un honor tenerte aquí. Compartir conocimiento Gracias con a ti, profesionales mi amor. como tú. Ya tú sabes, la puerta de psicovoces86.net está abierta para ti. Y a tu orden. Y con otros temas. Sí. Que no te ponga entre la espada y la pared. Así Lisette es muy mala con nuestra invitada. Nada, estuvo con ustedes siempre agradecido por la acogida que los psico oyentes nos dan a este programa. Gracias a todos por estar siempre en sintonía. Estuvo con ustedes Jonathan Lorenzo. Lisette Ramírez. Wellington Méndez. Y Eliezer Benz. Hasta la próxima. Y feliz Día de la Madre, la que son. Sí, Bye, bye. felicidades.